אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדוני ישוע המשיח אבא, לדבר רוח הקודש, לא לדבר בלית אדם. Solamente queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Beshen Gadol de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá. Omen, be omen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org, yacoswell.net, nuestra radio, Sinjatorah. Funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas. Usted encontrará mucho material ahí. Y en el canal de YouTube, Shalom 132. Hay aproximadamente más de 1000 videos para Cabo del Eterno. Entonces usted puede bajar, copiar, regalar todo ese material en audio, video, escritos y regalarlo. En ninguna de nuestras páginas usted va a encontrar envíe donativos o donativos acá, nada de eso. Algo que se me quedó muy grabado desde que era yo niño, cuando estudiaba yo, por así decirlo, el Brit Hadashah, ahora lo conocemos así, el Evangelio, para que se entienda: recibid de gracia, o sea, de gratis, dad de gracia. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Hágalo todo eso con confianza. Vamos a ver un tema, bendito es el nombre de Yahweh, que ustedes van a aprovechar mucho. Todos vamos a aprovechar mucho, y le titulé Las consecuencias del pecado. Hay muchas consecuencias del pecado, ustedes lo saben. Una de ellas es la hambruna, etcétera, pero eso lo hablaremos después, ya lo he ministrado en otras ocasiones. De hecho, si tú te has dado cuenta, estamos viendo el primer libro de Reyes. Pero lo vamos haciendo, o sea, que lo que le puso el Eterno en mi corazón es dar como títulos de temas e ir desglosando así el libro, ¿de acuerdo? Entonces, las consecuencias de los pecados. Ahora, vamos a abrir nuestra Tanaj, por favor, en Primera de Reyes 16, en el verso 8. Primera de Reyes, vamos para allá, amados Sahim, y vamos a aprender mucho hoy. Primera de Reyes 16, y el verso 8. Bueno, hace 8 días hablábamos sobre Nadab y Basa, etcétera. Eso ya quedó filmado y ya quedó grabado también. Entonces ahora vamos a 1 Reyes 16, verso 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Es muy importante lo que se va a ministrar el día de hoy. Todo es importante. Dice así la palabra del Abacados: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Es decir, que Tirsa era una de las capitales del reino del norte, aparte de Samaria. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Vamos a leer, pero comprendiendo todos, poniendo mucha atención, amados Sahim, del verso 8 hasta el verso 10. Vamos del 8 al 10. Amén. Entonces hemos dicho, amados Sahim, en otras ministraciones, que ni un solo rey de el reino del norte hizo Teshuvah. Ni uno solo, todos siguieron de mal en peor, o sea, cada día peor. Entonces aquí dice la Tanaj que bebiendo, o sea, embriagado, borracho, Ela es muerto por Simri. Es decir, Simri mata a Ela. Ahora, lo que sigue después
también es una profecía referente a acabar con las casas, es decir, dichas por los profetas. Y recuerden que cuando se dice destruyó su casa, no dice destruyó su edificio donde vivía, sino toda su descendencia. Entonces anoten esto en sus apuntes y ahorita lo vemos. Zimri, o sea, el que estaba embriagado y mató a Ela, ¿de acuerdo? Destruye la segunda familia real. Puros diablos, en pocas palabras. Zimri destruye la segunda familia real. Ahora, vamos a ver entonces que aquí hay otro asesinato. Aparte de los que ya hemos visto, aquí hay otro asesinato. Entonces, ¿quién mata a quién? Zimri mata a Ela. Entonces aquí hay otro asesinato. Eso sí sería bueno ponerlo con rojo. Otro asesinato. Es decir, traiciones, asesinatos, embriagueces, etc. Ahora, aquí Zimri destruye la segunda familia real. Ahora, ¿por qué la destruye? En sí, el destruir la casa, es decir, todos los descendientes, era para evitar cualquier golpe de Estado, por así decirlo. O sea, cualquier represalia de parte de los descendientes de Ela. Vamos a ver entonces el verso 11. Cuando estén listos me dicen un amén. ¿Sí? Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. A ver el 11, amén. Ahora, dice aquí, es decir, se está cumpliendo la profecía de Jehú. Anótenlo en sus apuntes. Está cumpliendo la profecía de Jehú. ¿De acuerdo? Ya vimos de quién era hijo Jehú hace 8 días. Amén. Eso es para que vayan estudiando, repasando sus apuntes. Se cumple la profecía de Jehú. ¿Dónde está? Primera de Reyes 16:3. Ahí mismo, amados Ajim. Primera de Reyes 16:3. No sé si lo tienen a la vista. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí lo tienen a la vista? Léanlo por favor todos con gozo, el 3, amén. Ahora, mucha atención en este tema de hoy. ¿Por qué asesinatos y por qué vamos a ver después otras cosas como el suicidio? ¿Por qué todo eso? Eso no es más que el título que está en el tema que está sacado de la bendita Tanaj. Las consecuencias de los pecados. Las consecuencias de los pecados. ¿Cómo dije? Eso es. Entonces nosotros vamos a ver el verso 12, Primera de Reyes 16, verso 12. Cuando lo tengan me dicen un amén. A la vista. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Yahweh había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? Primera de Reyes 16, vamos a ver desde el 1 para que los nuevecitos vayan cantando mejor. Dice, y vino palabra de Yahweh, ¿lo tienen? A Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo, recuerdan lo que le había dicho a Jeroboam, era diferente, porque yo te levanté del pueblo, te escogí del pueblo, pero aquí ya era del polvo, eso ya está ministrado. Y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad, ahí está, de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, pero en sí la causa de todo esto, de ese asesinato y después el hecho de ser barridos, etcétera, tiene que tener una explicación. Voy a leer otra vez el verso 12. ¿Tienen el verso 12 en la vista? Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Yahweh había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Ese es el verso 3. ¿Recuerdan? Sí.
Ahora, el verso 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Yahweh Elohim de Israel. ¿Por qué todas estas consecuencias? El asesinato, que el otro rey borracho es el que tomó el trono, pues asesinara a Ela, etcétera. ¿Por qué todo esto? Por todos los pecados, es el verso 13. A ver, vamos a leer todos el verso 13. Amén. Ahora, vamos a anotar esto, amados Sahim. Anótenlo, por favor. La razón espiritual del castigo es por el pecado. Lógico, pero vamos a anotarlo todos. La razón espiritual del castigo es por el pecado. La razón espiritual del castigo es por el pecado. O sea, no hay un solo pecador que no quedará sin castigo. Porque no tendré por inocente al culpable. ¿Quién dice? Yahweh. Porque no tendré por inocente al culpable. Dice Yahweh. ¿Dice quién? Yahweh. No está diciendo un profeta, lo está diciendo el Todopoderoso. Ahora, en Proverbios hemos estudiado, si tú recuerdas, los temas de las maldiciones. Están en video, están en audio, están en escritos, en los sitios de Gozo y Paz. Tú vas a encontrar, porque la maldición nunca vendrá sin causa, dice Proverbios. La maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una puerta abierta y entonces por ahí entra Hasatán y sus demonios, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cerrar todas las puertas. Vivir en Kedusha. Amén. Ahora, dice el verso 14, los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Voy a leer el verso 15. ¿Sí siguen con la vista? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, o sea, el que mató embriagado. ¿A quién mató? A Ela. Simri. Y reinó 7 días. Subraya. 7 días. En Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Ahora voy a seguir leyendo para que se le entienda. Entonces, solo 7 días duró su reinado. Ha habido perversos que su reinado duró, por ejemplo, como el anterior, 24 años. No el anterior, el anterior. Ahora, dice el verso 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa, sitiaron la capital del reino del norte. ¿Vamos bien? Mas viendo Simri, ¿viendo quién? Tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. La consecuencia de los pecados. Entonces vamos a leer, por favor, amados Sahim, del verso 15 al verso 18. Amén. Ahora, para que le entendamos mejor, muchos hermanitos son nuevos y tenemos que tener amén, compasión. Anótenlo, pero todos, para que después me ayuden a ministrar. Simri dañó el palacio y luego se suicida. Porque es muy diferente decirlo, así murió. No, es que se suicidó.
O sea, es un suicidio directo. No sé si me doy a entender, porque prenderle fuego, quedarse adentro es suicidio. Entonces dañó el palacio y luego se suicida. A ver, repite eso. Ahora un suicidio. Anótalo ahí en tus apuntes. Primero asesinatos, ahora un suicidio. Ahora un suicidio, qué terrible, ¿no? O sea, es increíble esto, las consecuencias de los pecados. Bueno, vamos a ver qué sucede después de esto. Yo voy a leer el verso 21, dice, bueno, el verso 20 dice, desde el 19, por los pecados que había cometido, o sea, por los pecados. ¿Por qué se suicidó? Por los pecados. La consecuencia de los pecados. ¿Cómo se titula el tema? Eso es, amados Sahim. Por los pecados, dice el 19, que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Yahweh y andando en los caminos de Jeroboam. ¿Te das cuenta? Todo remite a Jeroboam porque él hizo pecar a Israel poniendo 2 becerros, uno en, el otro en Dan y Betel. Bueno, entonces por los pecados haciendo pecar a Israel. Dice el 20, el resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Primeramente el Eterno, después estudiaremos las crónicas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Prácticamente 6 años de guerra, anótenlo. Después de todo esto suceden 6 años de guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Entre un mismo pueblo. Ni siquiera con otro, porque ya sería otro tipo de guerra. 6 años prácticamente de guerra civil, que por poco, anótenlo así, amados Sahim, Agayot, aquí y allá, que por poco divide el reino del norte en 2. Me dicen cuando pueda continuar. Bueno, voy a leer del verso 21 en adelante, ¿de acuerdo? Entonces hay asesinatos, ya hubo un suicidio, ¿sí? Las consecuencias de los pecados. Dice el 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tifni, subraya, hijo de Ginad, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Entonces la mitad seguía a Tifni y la otra mitad a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tifni, hijo de Ginad, y Tifni murió y Omri fue rey. Voy a leer después. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. O sea, en Tirsa nada más, porque iban de un lado para otro. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, subrayen 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, de ahí viene, que fue dueño de aquel monte. ¿De acuerdo? Sí, aquí no me estoy yendo hacia los nombres originales, porque si no vamos a hacer mucho lío, mucho problema con los nuevecitos. Lo que sí, los nombres, Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, Shabbat, etc. ¿Sí? Sí, bendito es el Abacados. Pero en cuanto a Semer y demás, no me voy a ir mucho a los originales, porque si no podemos confundir. Entonces anota en tus apuntes para que tú después puedas tener unas notas. Unos estaban con Omri y otros con Tifni. Bueno, aquí dice que prácticamente la mitad con Omri y los otros con Tifni. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. Dice el verso 22, dice, ¿lo tienen a la vista? Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tifni, hijo de Ginad, y Tifni murió, y Omri fue rey. A ver, todos el 22 nada más, amados Sahim, amén. Ahora, no murió de un ataque cardíaco, no murió de eso, no, la tradición dice que fue ejecutado. O sea, fue ejecutado. Ahora, muchos dicen, probablemente fue ejecutado. La cosa es que murió,
pero no tiene una, digamos, no tiene una lógica que dos hayan estado en pleito y que uno murió. O sea, aquí lo que nosotros debemos de tener, digamos, tomar con mucha madurez, yo diría, no con cierta madurez, dice, y Tibni murió, y Omri fue rey. Entonces, lo más lógico pensar es que fue ejecutado. ¿Por quién? Por seguidores de Omri, eso es lógico. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, Omri, si quieren ponerlo en sus apuntes, aquí dice en la Taná que reinó en Tirsa y después pasó la capital ¿a dónde? A Samaria, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan en el libro de Juan, Yohanan, Bri Hadashah, dice ahí que Yahshua platica con la samaritana, ¿recuerdan? Y entonces los que son nuevecitos busquen un tema que se llama Las dos casas de Israel. Está en video en el canal de YouTube Shalom 132, está en escritos en las páginas gozoypaz.mx, también está en inglés en jacoswell.net y está también en audio en español e inglés en las páginas gozoypaz.mx, jacoswell, etcétera, sinjatora.org. Entonces, a ver, la situación es que la samaritana era casa de Israel. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Porque la samaritana dice, nuestro padre Jacob, y yo lo ministré desde el principio, cuando por primera vez les compartí las dos casas de Israel, que Yahshua no le dijo, no, Jacob no fue tu padre, no, es que descendían de Jacob también. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Aleluya. Vi caras así como que sonrieron diciendo, sí, es que hay muchos nuevecitos, tenemos que tener paciencia todos, ¿de acuerdo? Ahora, ahora, ¿por qué en el monte? ¿Por qué lo hizo en el monte? Lógico, por ser alto, por estrategia. Anótenlo nada más así. Por ser alto el monte, por estrategia. Y 2 talentos de plata son 68 kilos de plata de aquel tiempo. 68 kilogramos de plata. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así, valga la redundancia. Samaria por Semer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, como quedó como rey, ¿quién quedó como rey? Omri. Entonces, él se alianza con los fenicios. Anoten eso, es muy importante. Él se alianza con los fenicios. Él hace alianza con los fenicios. Pero tenía que haber, para este perverso rey de Israel, tenía que haber como un sello, digamos, o sea, sellar algo, el compromiso. Entonces, su compromiso lo selló con el matrimonio de su hijo Acab con Jezabel, porque Jezabel era fenicia. Entonces, este compromiso o esa alianza la sella Omri, ¿con quién? A través de su hijo Acab, casándolo con Jezabel, o sea, que se casaran, pues, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, anótenlo y ahorita continuamos. Bueno, aleluya, lo he ministrado. Miren, una vez que una persona peca, si no hace teshuvá, se va a seguir hundiendo en ese pozo de pecado, y más pecado, y más pecado, y más pecado, y más pecado. Después ya no puede salir. ¿Qué es lo que estamos viendo claramente? Lo vamos a leer acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí hay tinieblas juntadas con tinieblas. Es decir, las tinieblas del malvado Omri y Acab ya unidas con las tinieblas de Jezabel. Ahora, anoten esto en sus apuntes y ahorita lo leemos. Entonces, cada vez más hundidos en el pecado. 1. 2. O sea, cada vez más hundidos en el pecado. Y 2. Cada vez más ciegos y maldecidos. Ahorita lo vamos a leer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer, entonces voy a leer desde el verso 25.
Entonces cada día más hundidos en el pecado y cada día más ciegos y maldecidos, porque aquí se juntaron tinieblas, toda la idolatría que estaban haciendo los reyes de Israel desde Jeroboam, ahora con Omri, entonces Acab, ahora su hijo Acab, ahora sellado con la boda con Jezabel, entonces cada día más hundidos, tinieblas con tinieblas, ¿sí? ¿Por qué permitió eso el Eterno? Porque ya no veían, y ellos ya no veían, estaban ciegos de pecado. Dice el verso 25, ¿lo tienen a la vista, amados? Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Es decir, hizo peor, ¿por qué? Porque tinieblas con tinieblas, mayor que Jeroboam, o sea, en el sentido del mal. Y fíjate cómo dice el 26, cuando lo tengan a la vista me dicen un amén. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Yahweh, Elohim de Israel, con sus ídolos. Entonces subraya que es siempre hacia Jeroboam, y luego los ídolos, los becerros de oro, los becerros, que hizo en Dan y en Betel. Ahora, bendito Yahweh que nos sacó de la idolatría. Y no nada más de la idolatría de los muñecos, de la idolatría al dinero, de la idolatría a la codicia, a la avaricia, de la idolatría, porque hay gente, después voy a dar unos temas sobre la falsedad el próximo miércoles para que se conecten todos los amados Ahim. Entonces, la idolatría de cualquier cosa, tu coche, tu carro, tu casa, tu bicicleta, tu motocicleta, tu propio cuerpo, tus pestañas, etcétera. Gracias al Eterno nosotros no idolatramos nada. Bendito es el Abacadosh. Así debe de ser Ahim. Dice 27, los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, o sea, murió. Y eso de murió es porque lo dice Yahshua. No duerme, Lázaro está muerto. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Porque en el caso... no quiero entrar en detalles para no desviarme de la administración. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo, ¿quién? Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Te das cuenta? El mismo rey seguía. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Por eso dije, cada día más hundidos. Si Omri hizo lo peor más que los demás, acá fue el peor todavía. ¿Sí me doy a entender? Entonces, más hundidos en el pecado y cada día más ciegos y más maldecidos. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Aleluya. Dice aquí, bendito es que el Abacados. Bueno, reinaron antes que él. 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Te das cuenta? Otra vez hacia Jeroboam. Y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, aquí ya hay más cegadez todavía. Mucho más cegadez todavía. Ahora, hay que aclarar algo. Los malvados son astutos también. Dice Bereshit, el libro de Génesis, Bereshit, para los nuevecitos, que la serpiente era astuta. ¿Así lo dice? El Eterno nos manda a ser astutos. El Eterno nos manda, Yahshua nos manda a ser astutos. Y mansos como palomas. ¿Es así? ¿O no? ¿Cuántos hay acá? Sí, nos manda a ser así. Tenemos que ser astutos. Para lo bueno, no para lo malo, para lo bueno. Ahora, fíjense muy bien acá, quiero comentar esto, miren, pónganlo en sus apuntes. Omri, o sea, ¿el papá de quién? De Acab. Fue astuto, pero fue el peor rey israelita hasta ese tiempo. Ya lo leímos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta alianza
que la hicieron de una manera totalmente ya ciega y trajo consecuencias trágicas todavía más a Israel. Es tan importante, por así decirlo, es tan importante para el mal Jezabel que Yahshua la menciona. Anoten eso, porque es importante para el mal, no para el bien, para el mal Jezabel que Yahshua la menciona. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Apocalipsis 2:20, por favor, anoten la cita, me espero tantito, anótenla y ahora vamos a hacer la Tanaj, Apocalipsis 2:20. Ya está ministrado esto, ya está grabado los audios sobre Apocalipsis, Gisgalut, revelación. Apocalipsis 2:20. Vamos bien. Cuando lo tengan a la vista me dicen un amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si tú buscas los audios de Apocalipsis en la página gozoypaz.mx y en video en el canal de YouTube Shalom 132, tú vas a encontrar una riqueza ahí porque es la bendita Tanaj. Ahora, ¿qué es Jezabel? O sea, ¿que viviría Jezabel tantos años? No, sino los espíritus demoníacos que reinaban en Jezabel han ido pasando de generación en generación en generación en generación a los malvados o a las malvadas. Porque ya hay 3 audios sobre los espíritus de Jezabel en la página gozoypaz.mx y ahí explico que no solamente esos espíritus son exclusivos que la tenga una mujer, sino también un varón, o que se diga varón, pues. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, podemos anotar esto, que no sé si lo anotaron, que es tan importante para el mal Jezabel que Yahshua la menciona. ¿Sí? Porque hasta la fecha en las que Hilot se infiltran esos espíritus. Ahora, las consecuencias del pecado, si quieren anotar, por unirse con Jezabel, o sea, las consecuencias del pecado por unirse con Jezabel, o sea, Israel unirse a Jezabel, en este caso Acab, fueron grandes, o sea, terribles, antes, o sea, en esa época, y ahora igual. Ahora igual. ¿De acuerdo? Entonces, para los que no han escuchado los 3 audios de espíritus de Jezabel, escuchen los amados Agin, escuchen esos audios. ¿De acuerdo? Queda como tarea. Si ya los escuchaste, vuélvelos a escuchar. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Jezabel? Nada más voy a dar un resumen y si quieren anotar estos puntos. 1, la Lashon Hara, lengua viperina, lengua engañosa, etcétera, etcétera. ¿Qué es la Lashon Hara? El chisme. ¿Qué es el chisme? Difamación, mentira, como quieras llamarle. Si es causarle el mal. Podemos hablar de un podemos hablar de un hermano, pero para edificación. Vamos a suponer que esta lámpara fuera otro y yo estoy hablando. Oye, ¿te has dado cuenta que el fulano está triste? ¿No lo has notado? Sí, yo creo que sí, Roe, sí, cierto, tienes razón. ¿Por qué no hablas con él? O mándamelo aquí a la oficina, vamos a ver qué le pasa. Eso no es hablar mal. Estamos hablando de un Pero la Lashon Hara es difamación, mentira, etcétera, etcétera. 2, división. El espíritu de Jezabel siempre querrá dividir. Y eso está en las obras de la carne, no en los frutos del espíritu, en Gálatas. ¿Sí? División. 3, contienda. La contienda se da por orgullo y ese es el primer pecado porque es el pecado de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Hasatán quiso poner su trono a los lados del norte. ¿Sí se acuerdan? Sí. Como va a haber contienda, lógico que hay orgullo y va a haber traición. Eso es lógico. Anótenlo, amados ahí. Ahora, si el espíritu de Jezabel está en una mujer, va a querer ser superior al varón. Anótelo. Si el espíritu de Jezabel está
en una mujer, porque puede también estar en un hombre, o que se diga hombre, va a querer ser superior al varón. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué decimos que las consecuencias de los pecados, o sea, las consecuencias de esos espíritus malignos de Jezabel, tuvieron repercusiones en esa época y ahora igual? Bueno, de hecho, de eso se trata la moda unisex. Ya lo he ministrado. Entonces, si tú quieres ponerle la moda unisex, es eso: la ropa, el trabajo, etcétera, etcétera. La mujer quiere ser igual al hombre, pero es imposible porque Yahweh puso arriba al hombre. Es Yahweh, no un humano. Es Yahweh el que puso al hombre arriba. Lo hizo primero, ¿sí? Ya ministré sobre la costilla, etcétera, etcétera. No sé si recuerdan eso. ¿Sí? Entonces todo eso, todo lo que está invadiendo ya ahora en el mundo es por espíritus de Jezabel, todo, la gran mayoría. Bueno, ahora, aquí encontramos, vamos otra vez a nuestro estudio allá en Primera de Reyes, vamos para Primera de Reyes 16, amados Sahim, vamos otra vez, Primera de Reyes, bendito es el Abacadush. Él es bueno, bendito Yahweh, Sebaot. Bueno, entonces vamos a ver 1 Reyes 16, 31. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando pueda leer. Quiero oír más voces. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligero, o sea, no le importaba la Torah para nada. Andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hijo de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Fíjense nada más aquí. A ver todos el 32, amén. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh, Elohim de Israel. O sea, hizo peor, pues, peor que su padre hombre. Si hombre dice la Tanaj que había hecho más mal que todos los reyes anteriores, Acab lo superó en maldad. ¿No es así lo que estamos viendo ahora en el mundo? Los padres drogadictos, tatuados, etcétera, los hijos salen peor todavía. Bueno, dice el 34. En su tiempo, y él reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Yahweh había hablado por Josué, hijo de Nom. Pero eso lo ministraremos en otra ocasión. Ahora, lo que sí quiero recalcar es la maldad de este rey, Acab, y anótenlo: los matrimonios por compromiso, porque este fue un matrimonio por compromiso. Ya dije que el rey malvado, hombre, quiso hacer alianza ¿con quién? Con los fenicios. Y entonces por eso casó a su hijo Acab con Jezabel. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, lo selló, por así decirlo. Entonces, todos los matrimonios por compromiso. ¿Por cuál compromiso? Anótenlo: por dinero, posición en la sociedad, por ejemplo, posición, posesiones. Ahora, conozco mucha gente desde joven, que sí, cuando fui joven, que se ha casado por compromiso, por dinero, por posición, por posesiones, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con esa gente? Acaban siendo esclavos de esos espíritus demoníacos. Anótalo, es importante eso. Acaban siendo esclavos de esos espíritus demoníacos, o sea, acaban siendo esclavos de Jezabel. Porque es venderse, digamos, es venderse al dinero, a la posición, a las posesiones, ¿de acuerdo? Entonces Jezabel siempre traía acá a Acab. O sea, la que mandaba era Jezabel, no Acab, ¿de acuerdo? Entonces, tanto uno como el otro, o sea,
tanto Acab como Jezabel, perversos, los dos, perversos. Fue un matrimonio por interés, y repito, todos los matrimonios que son por interés, los resultados son, anótenlo, funestos, funestos. Desde que estaba yo en Puebla, la capital, vi muchos matrimonios así y los resultados eran funestos. La mujer acabando degollando, así tal cual has oído, degollando al varón, para ya quitarle todo y quedarse con todo. O sea, aquí, digamos, porque hay cosas que se ponen al nombre del marido, etcétera, y acá y allá, y los seguros de vida y todo eso, que no son más que seguros de muerte. Y entonces, cosas terribles he visto así como médico y también como alguien más en la sociedad. Los resultados han sido funestos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué acabaron haciendo estos dos, Acab y Jezabel? Acabaron haciendo más abominación ante Elohim. Y vamos a ver en el próximo tema las historias reales que marca la Tanaj aquí de 1, traición, 2, muerte, 3, asesinatos de todo tipo y de la manera más vil, porque tú sabes cómo acabó Jezabel. Ahora, con estas palabras termino, amados Sahim. ¿Todo por qué? Por el pecado. ¿Las consecuencias de qué? De los pecados. Y todo el resultado es por juicio divino. Ponlo así, por juicio de Elohim, por juicio de Elohim. Y si el Eterno permite, bendito es su nombre, en 8 días seguiremos ministrando más sobre lo que sí quería yo recalcar bien es que los pecados siempre van a tener consecuencias, siempre va a haber consecuencias de los pecados. Entonces cierren su Tanaj, amados aquí en sus apuntes, mientras yo tomo un poco de agua. Cierren sus apuntes, cierren su Tanaj. Ahora vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer una tefila. Amén. Yo oro, tú simplemente apoya la tefila, apoya la oración. Amén, amén. ¿De acuerdo? Abba Kadosh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra, Abba. Sabemos, Abba Kadosh, que los resultados, las consecuencias de los pecados son graves. Nosotros hemos decidido apartarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda mentira, de todo lo que tiene que ver con Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Nosotros solamente queremos y anhelamos tu bendita Torah, que es la única verdad. Abba, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach hecho carne. Abba, te damos toda Gabá porque tú eres bueno y tu Rajen Leolam. Ciertamente en tu Torah se vive en libertad. Toda Gabá Yahshua Mashiach, nosotros nos comprometemos a mantenernos en Kedushá, en santidad, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Beshen Ado Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.